Comencem, sisplau. Molt bé. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta taula d'experiències sindicals de la nostra Escola d'Estiu edició 2022. Vull agrair l'oportunitat que em dona l'organització per moderar-la i per presentar als companys que ens compartiran aquestes experiències sindicals en models participatius des de consells d'administració o des de cooperatives o també des de la participació en la transformació del sector nuclear. Diu Ignacio Muro que la participació del treball afronta un nou cicle històric i que la participació dels treballadors en les empreses és ja un debat madur, enriquit amb arguments múltiples. Però diu també que a mesura en què es prospera a les propostes participatives i assumim els seus arguments, avancen també en altres les resistències a implantar els mínims canvis. I és veritat, només una petita part de les empreses està implementant nous models de gestió cap a la cogestió i a la codecisió. Mentrestant, enfrontem moltíssims reptes amb empreses innovadores que fins i tot contribueixen de manera perillosa a la deconstrucció de les relacions laborals. Glovo és l'exemple de la cultura empresarial centrada en la hiperexplotació i la nul·la participació en tot el seu cicle, des de la seva creació fins a la seva venda. I bé diu també Víctor Millán que la diferència fonamental entre Espanya i Alemanya és a la legislació. Per això a Espanya els models de cogestió mai ens va arribar a plantejar com a tal i el més semblant que hi ha és el model de la cooperativa. I en aquest àmbit ens queda molt de camí per recórrer. Per això, avui és tan important posar en valor i compartir les experiències, les nostres experiències de participació, on estem guanyant espais i on estem aconseguint tenir incidència en sectors estratègics i emergents. Endavant, la primera experiència sindical, que es diu Experiència de cogestió, presentada per Rafael García Martínez del Consell d'Administració d'Adif. Rafael és valencià d'adopció i ferroviari itinerant de professió, correcte? Correcte. És treballador del sector públic ferroviari des del 1983. Des de Renfe fins a Adif ha transcorregut la seva trajectòria ferroviària des de llocs operatius fins a llocs directius. Actualment treballa per l'administrador d'infraestructures ferroviàries Adif, en tasques sindicals per a comissions obreres, on exerceix les responsabilitats de responsable institucional, coordinació jurídica i de salut laboral. Des de 2020 va ser designat com a conseller de l'Adif i de l'Adif Alta Velocitat. Amb anterioritat, entre 2017 i el 2020, va ser el conseller de comissions obreres de Renfe Operadora. Avui ens compartirà des de la seva experiència pràctica la importància que donen a la democràcia empresarial i com ho fan amb sentit crític per fer que la participació sigui real. Del sector, vol ressaltar que des de les relacions laborals el seu paper institucional va més enllà, perquè és un sector on es proveeixen béns i serveis a tota la ciutadania. Rafael diu que el tren és una professió, però també una vocació i una passió. Endavant, Rafael, gràcies per estar aquí. Moltes gràcies per la invitació i per la presentació. Para mí es una oportunidad importante el poder contar una experiencia como la mía, digo la nuestra en plural porque represento al sector ferroviario de comisiones obreras. Y es verdad que el título es muy ambicioso, cuando hablamos de experiencia de cogestión, porque eso es lo que ya nos gustaría a nosotros,
que hubiese cogestión de verdad, ¿no? Entonces, nosotros en lo que estamos es en empujar a que termine habiéndola en algún momento, ¿no? Por eso decía que nosotros creemos que hay que llevar el sentido crítico a los consejos de administración, hay que llevar nuestro discurso de primer sindicato sociopolítico del país y además siempre de una manera no solo crítica sino propositiva, ¿no? Que es la seña de identidad de las comisiones obreras, ¿no? Yo suelo resumir las explicaciones que doy sobre mi papel en los consejos de administración en 4 ideas fundamentales. Luego, en función del tiempo que haya, pues las puedo desarrollar más o menos, o podéis preguntar. Participación la hay, pero muy formal, es decir, una participación formal de cubrir un trámite, pues porque hay unas obligaciones legales, ¿no? Capacidad de influencia, pues la capacidad de influencia es pequeña en función de que la participación es formal, como he dicho, y que cuando hablo de participación formal, luego lo explicaré algo más, pero básicamente las cosas llegan al Consejo de Administración decididas en un órgano previo que es el Comité de Dirección, ¿vale? Por tanto, y enlazada con las dos anteriores, capacidad de bloqueo en la toma de decisiones no existe. No existe para los consejeros sindicales, existe para la dirección de la empresa, que no la necesita, puesto que ella lo hace todo, ¿no? Y el último punto es que, bueno, pues por si todo esto era poco, ¿no? Por si había peligro de que se fugara algo hacia los sindicatos, pues el deber de sigilo y el deber de confidencialidad te cae como una losa encima de lo que es el acta del Consejo, con lo cual al final las posibilidades que haya de hacer acción sindical quedan limitadas, no limitadísimas. Pero bueno, con todo y con esto, yo que soy un optimista nato, creo que estamos haciendo un trabajo interesante, creo que estamos llevando un discurso a los consejos de administración que antes de nuestra presencia probablemente no existía. A veces bromeo con que llevo el discurso obrero, ¿no? Digo, vengo a hablar aquí al Consejo de cosas de obreros, porque a veces hemos hecho alguna propuesta donde has visto que alguien levantaba las cejas, ¿no? Cuando te has puesto a hablar pues, de los problemas de las bicicletas tanto para los clientes como para los interventores, porque no están bien gestionadas, o como cuando has hablado de los problemas del personal de servicios a bordo, pues porque su evaluación de riesgos no estaba correctamente hecha o porque determinado material ferroviario tenía unos riesgos en la cafetería, incluso de electrocución, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nunca se llevaban a un consejo de administración, ¿no? Entonces, cuando llega un consejero, que es el de comisiones obreras, y se pone a hablar de estas cosas, pues todo el mundo gira la cabeza diciendo, ¿qué hace este hombre aquí? Diciendo qué, ¿no? Entonces, esto es interesante, incluso desde un punto de vista sociológico. Algún día, cuando me jubile, que espero que sea pronto, escribiré un libro sobre esto, porque entre el deber de sigilo y las cosas tan interesantes que uno vive en un consejo de administración, pues da mucho juego, ¿no? para contar. Bueno, como decía, voy a desarrollar un poco las ideas. La participación, como sabéis, viene fundamentalmente determinada pues, por el artículo 129.2 de la Constitución y pues, por las directivas europeas que hay en la materia, que son unas cuantas, y bueno, pues por el propio Estatuto de los Trabajadores, los artículos 28, el artículo 7. Bueno, todo esto nos da la presencia en los consejos de administración de las empresas públicas. Y, como decía al principio, el problema es que la presencia es para cubrir el trámite de la obligación legal, pero en la toma de decisiones no se nos valora, ¿no? No hablemos ya siquiera de, sobre todo cuando pides la participación en la toma de decisiones sobre presupuestos, sobre política de personal. Entonces, bueno, pues a eso me refería con que la participación existe, pero limitadísima a lo que es la formalidad. La capacidad de influencia podría venir pues, bien en función de la coherencia del propio discurso. Cuando no tienes, digamos, un número de apoyos que se traslade a votos que te permita inclinar la decisión, pues, bueno, lo más que tienes es la capacidad de influencia de tu propio discurso. Ahí es donde buscamos la coherencia, donde tratamos de buscar
sacar agua de una piedra buscando dónde están los resquicios legales que nos permitan poner en duda la toma de determinadas decisiones. Y aunque parezca que no trasciende, pero conseguimos bastantes cosas. De hecho, claro, esto nos obliga a que trabajamos muchísimo, porque en la documentación del Consejo de Administración nos la suelen facilitar un jueves, entre un jueves y un viernes, la mayoría de las veces viernes, para un consejo que es el lunes o el martes, ¿no? Te obliga, si quieres realmente ir con sentido crítico y saber las cosas que van a ese consejo, que algunas desde el punto de vista económico pueden ser comprometidas, pues te obliga a quemarte las pestañas leyendo durante todo el fin de semana, en alguna época he estado yo solo, en la época actual tengo un compañero que nos repartimos el trabajo y podemos... Pero, ¿qué significa esto? Pues que al final tú llegas y puedes, como se dice vulgarmente a veces, meter el dedo en el ojo con decirle, oye, este contrato no se puede presentar de esta manera, no cumple estos requisitos, aquí la urgencia os la habéis sacado de la chistera. Entonces, bueno, pues produces cierta incomodidad al Consejo, pero tú al mismo tiempo consigues que vaya calando el mensaje de que, bueno, históricamente se han podido tomar las decisiones sin contar con el consejero sindical, pero en estos tiempos yo creo que cada vez intentan ser más sensibles, van conociendo nuestros planteamientos, los dejamos claros también desde el principio, hacemos un discurso claro y por tanto, algo va calando, ¿no? Como decía antes, enlazando una cosa con la otra, la capacidad de bloqueo es imposible porque en el Consejo de Administración de la DIF son 10 consejeros, sindicales 2, por tanto, y de esos 8 solamente hay uno independiente, que es de una empresa privada, pero los otros 7 pertenecen a la Administración General del Estado y básicamente de los 7, 4 al Ministerio de Tutela, que es el antiguo Ministerio de Fomento, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en estos tiempos, ¿no? Con lo cual, al final, tú sabes que vas a hacer un discurso ético, básicamente, y a tratar de llevar cuestiones que crees que son importantes tanto para las personas trabajadoras como para la sociedad, ¿no? Porque como habías dicho tú misma en la presentación, y yo lo recalco siempre, a veces el ciudadano no percibe determinadas cuestiones o no las valora en su justa medida, ¿no? La mayoría de la gente no sabe que la DIF es el primer administrador, es el primer inversor público del Estado. Por tanto, claro, las decisiones que toma el administrador, más allá de tener efectos sobre las personas trabajadoras, tiene un efecto muy importante sobre la ciudadanía. Porque las decisiones que se toman de dónde se van a desarrollar, qué infraestructuras y dónde, pues son absolutamente trascendentales, ¿no? Desde Comisiones Obreras en el sector ferroviario llevamos años de lucha. Cuando digo años, digo desde el primer paquete de directivas de liberalización del año 94. Llevamos todo este tiempo luchando contra un modelo liberalizador que en todos los sectores donde ha entrado, pues se ha demostrado en muy poco tiempo, además, que era una gran mentira, ¿no? Es decir, ni bajaban los precios, ni mejoraba el servicio, sino que al final lo que suele suceder es justo lo contrario, ¿no? En algunos casos hay una bajada inicial que es el anzuelo, ¿no? Luego los precios se normalizan y hasta se encarecen, el servicio suele caer en la calidad y lo que es peor del todo, al final terminan creándose oligopolios y cárteles, donde pues constantemente se va teniendo noticias de prácticamente en todos los sectores, aparecen uniones de hecho de grandes empresas oligopolísticas que terminan repartiéndose el mercado, ¿no? Con lo cual todo este discurso neoliberal de la libre competencia y tal cae abajo, ¿no? Es decir, no es que nosotros seamos videntes, ¿no? Es que lo hemos visto en otros sitios, en el sector ferroviario concretamente, hemos visto y tememos mucho, porque todavía no estamos exentos de ese riesgo, que aquí en algún momento haya una liberalización al estilo Gran Bretaña, ¿no? Que si en un momento se paralizó fue porque empezó a haber muchos muertos, si no seguramente tampoco se hubiera paralizado, y al final el Estado tuvo que rescatarla pagando el doble de lo que costó su venta, ¿no? De lo que ganó por su venta. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros llevamos, este discurso es el que llevamos y por eso tenemos muy poco éxito. No lo teníamos ni con el gobierno del Partido Popular, tampoco lo tenemos con el gobierno del Partido Socialista. Pero bueno, esto no os estoy diciendo nada nuevo que no sepáis, ¿no? O que no intuyáis.
Por tanto, como he dicho antes, todo esto tiene el colofón de que hay deber de sigilo y confidencialidad en las deliberaciones del Consejo, las actas no son públicas. Por tanto, nosotros podemos hacer una mínima acción sindical con las cuestiones, más que con lo que hemos debatido en el Consejo, que ahí, desde luego, si sacáramos eso más que un acta, deberíamos de enrodar una serie que sería muy interesante, muy tensa, muy de suspense constante. Aunque siempre se sabe cuál es el final es que la banca gana siempre, ¿no? Entonces, la cuestión está en que lo más que podemos hacer es contar lo que nosotros hemos propuesto, que esto sí que lo hacemos. Oye, nosotros hemos propuesto tal, al final ha salido esto otro, pero nosotros hemos propuesto tal. Y también llegamos incluso a que si alguien en alguna asamblea nos pide información y tal, o se suscita un debate, oye, las actas el consejero las tiene, yo las podría enseñar aquí. Si alguien me pregunta, oye, ¿qué votasteis el día? Pues mira, nosotros votamos en contra y aquí consta, ¿no? Entonces dices, bueno, es una herramienta limitada, pero es una herramienta que está. Para no quedarme con una sensación amarga, os voy a contar las cosas que me parecen más positivas. También os lo he adelantado un poco al principio, ¿no? Vamos calando un poco como gota china. A veces te hace gracia incluso que algunos consejeros, cuando ya salimos, ¿no? A mí a veces me ha hecho incómodo, ¿no? Al final uno se acostumbra a todo en la vida, incluso lo malo, pero a veces he llegado a somatizar el hecho de tener que ponerte enfrente de un grupo de 10 personas más sus asesores, que son todos los directores generales, y todos los ojos se ponen siempre encima del que habla. Y tú eres el que dice, eres el doctor no, dices a todo que no, ¿no? Ayuda a que el secretario del Consejo se lo toma esto de manera deportiva y me lo hace más fácil, ¿no? Porque me dice, bueno, hoy Rafael tenemos muchas cosas para votar que no. Digo, ya me gustaría a mí, Guillermo, que pudiera votar que sí, pero es que no me lo ponéis nada fácil, ¿eh? Yo de todas maneras voy a intentar votar que sí. Y entonces yo no sé cómo distribuyen los puntos, pero lo normal es que cada 4 o 5 noes hay un sí, y entonces dices, bueno, pues oye, tampoco ha sido todo no, ¿no? También debo decir que el otro consejero sindical no vota tanto que no como yo, ¿eh? Tampoco voy a ser más explícito, porque entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre con esto? Que al final uno se queda con alguna sensación positiva cuando, por ejemplo, nuestras insistencias con que cuando el Partido Popular hizo su reforma dando prevalencia al convenio de empresa, nosotros peleábamos en los consejos la aplicación del convenio de sector, no siempre lo conseguíamos, pero a veces sí. Y ahora ya últimamente lo estamos consiguiendo siempre, hasta el punto de que en algún acta consta que a petición del consejero de comisiones se modifica la licitación y se lleva al siguiente consejo para modificar, pues que se había dicho que aquí no había convenio de sector y sí que lo había, ¿no? Y entonces se coloca, ¿no? Hemos llegado a cuestiones curiosas como plantear en mi etapa de consejero de Renfe, pues por ejemplo, llevé también una cosa que fue muy graciosa, ¿no? Porque habíamos tenido recientemente una sentencia de la Audiencia Nacional condenatoria de Renfe por servicios mínimos abusivos en la huelga y claro, los servicios mínimos abusivos en la huelga los coloca la empresa, ¿no? Y luego llevamos ahí al código ético una cuestión sobre que seremos respetuosos con los derechos fundamentales, tal y cual. Y entonces, claro, el tocapelotas del consejero de comisiones levanta la mano y dice, oiga, pero si acaba de decir esto en el código y tenemos aquí una condena, no vamos a hacer ninguna mención al derecho de huelga, que es un derecho fundamental. Vamos a seguir poniendo servicios abusivos cuando tenemos un código que dice que tenemos que respetar los derechos fundamentales. Y aquí es que ya estamos condenados por haber puesto servicios mínimos abusivos. Entonces, habrá que hacer aquí alguna referencia, ¿no? A que ya no se puede, la huelga es un derecho fundamental y no se puede. Entonces se ponen todos a silbar y al final dicen, bueno, esto ya lo veremos en el siguiente consejo, ¿no? Y luego ya se quita aquella modificación que habían propuesto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? No sé si me estoy alargando mucho, Liliana, sí. Vale, yo puedo contar cosas porque tengo experiencia y tengo aquí batallitas de todo tipo, pero vaya, por mi parte nada más, agradeceros, como he dicho al principio, el poder participar aquí, que me parece un foro interesante y muy agradable además, ¿eh? Y a disposición hasta que me tenga que marchar de preguntas o de lo que queráis. Gracias. Hola. Gracias, Rafael. Ha sido muy claro, muy explícito, ¿no? Realmente nos imaginábamos a Rafael ahí, ¿no? Solo, entre todos los demás
¿no? Como normalmente nos pasa en los espacios que nos quedamos solos. No sé cómo estás de tiempo. Lo digo porque Rafael se tenía que ir pronto y si queremos hacer alguna pregunta y tal, lo podemos aprovechar ahora para que después él se vaya con calma. Si alguno tiene... Dolors. Hola. Uy, ahora, sí. Bueno, yo me he sentido muy identificada. Vaya. A ver. Ahora sí. Vale. Iba a decir que me sentía muy identificada porque yo he sido miembro de un consejo de administración en la Caixa y por tanto lo que ibas explicando pues me parecía como muy gráfico. Pero yo no sé cómo lo valoras, pero yo sí que valoraba una de las cosas que como un intangible del hecho de que estén los representantes de los trabajadores en el consejo, la necesidad de más transparencia y por tanto de menos decisiones ocultas, unilaterales, que no pueden hacer porque tienen que cumplir los mínimos y por tanto este acceso a la información y a toda la información pues es un intangible que creo que es importante poner en valor. Completamente de acuerdo que es algo que yo creo que es de lo más importante que tenemos, y de hecho lo hacemos. Esa dentro del poco juego que te da los deberes de sigilo y demás, el hecho de tener esa información te permite adelantarte a acontecimientos y además sí que es cierto que nos pueden ignorar, pero no del todo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos una pelea muy grande desde hace ya unos cuantos años con la externalización de funciones que son ferroviarias puras y que están vinculadas a una orden ministerial porque tienen relación con la seguridad en la circulación. Bueno, pues, en cierto modo, ahora mismo va a haber una oferta de empleo pública para categorías vinculadas a la seguridad en la circulación. Aquí siempre es el mismo juego del gato y el ratón. No es que Hacienda no nos deja. Digo, bueno, pues oiga, mira, un día traiga aquí a alguien de Hacienda y yo le voy a explicar que en el tren que va todos los días a trabajar, pues igual algún día hay un accidente porque falta alguien que tiene que tener una formación específica y no puede ser una persona contratada en precario porque tiene una serie de requisitos que cumplir, ¿no? El representante de Hacienda, que allí se ve que le caigo bien, porque a pesar de que dice muchas cosas que no de respecto de la pasta, pero, por ejemplo, muchas veces nos da la razón en planteamientos también, ¿eh? Entonces dices, ostras, la gente es humana, ¿no? Entonces dices, mira, el corsé de la pasta pesa mucho, pero yo sé que este tío tiene razón, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo, Dolors. Yo solo quiero darte las gracias, Rafael, Pues por reclamar que pueden ir las bicis en los trenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a tú. Tenemos una batalla con eso grande, porque hoy, por ejemplo, yo me tengo que marchar y no me marcharía, me habría quedado completo a la sesión, que me parece muy interesante, pero es que también soy patrono de la Fundación de los Ferrocarriles en nombre de Comisiones Obreras y esta tarde tenemos el patronato, que son 2 al año, pero ha caído justo hoy. Entonces lo contaba esto porque mi interés en estar esta tarde allí es porque tenemos una auténtica batalla en toda regla contra el Ministerio por el cierre de una línea ferroviaria. Y bueno, pues estamos ahí en una batalla donde entre las muchas cosas que hemos hecho, hemos creado la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, con la plataforma pel Transport Públic y moltes organizacions de Cataluña. Y una de las batallas es la bicicleta en el tren, ¿no? Que en cualquier país de Europa esto no es un problema y aquí
parece que es un anatema, es tremendo, ¿no? La bicicleta, por Dios, ¿qué me dice usted? Una bicicleta en un tren. Pero cuando se lo decía al presidente de la Renfe me ponía mala cara y todo. Decía, este hombre, qué manía le tiene a la bicicleta, ¿no? Y luego hablas con ellos y dices, no, pues sí, la bicicleta es muy importante y la movilidad justa y tal. Y digo, ya, pero es que no lo ponéis fácil, ¿no? Hombre, es que el espacio es el que es y la hora punta. Digo, al final aquí con imaginación y con voluntad tú puedes hacer como se hace en Suiza y en tantos países de Europa, trenes modulables que vas cambiando la composición en función de la hora que es y ahora caben más bicicletas y le dices al usuario, oiga, mire, entre las 7 y las 9 va a ser más difícil, pero entre las 9 y las 2 del mediodía puede usted meter todas las bicicletas que quiera, que los trenes van vacíos, ¿no? Es decir, un poco de organización y de voluntad. Hay que luchar por esto, sí. Sí, mira, jo és que no em puc estar de tenir algú que està a la direcció de dir, encara que sigui company de comissions, en aquesta comarca que estem, que és molt industrial i que té una línia de rodalies doncs, que des del 2008 es va dient que s'ha de renovar i tal, i que ara s'han començat a fer coses, ja dono per descomptat que ho defenses, però què et diuen els altres quan any rere any es va endarrerint i 2008 tal, i estem al 2022 i no s'acaben fent les obres i s'endarrereix? O sigui, què argumenten per dir any rere any que algo que tenen pressupostat no poden fer-ho? O sigui, és que és com a costa d'entendre, no? O no donen explicació, potser. I gràcies, que segur, dono per descomptat que ho lluites dia a dia. Gracias. Pues sí, realmente no se da explicación. No se da explicación. Nosotros hacemos seguimiento de los presupuestos generales del Estado, del compromiso y de la ejecución. Pero la transparencia es la que es y llegamos a donde llegamos, ¿no? Tú sabes que hay obras que de repente se paran y se paran por un problema técnico, por un problema jurídico, no te dan más información y sabes que esa obra queda parada. Luego puedes volver a preguntar. Normalmente en los últimos tiempos yo creo que empieza a haber algo más de transparencia, y cuando preguntamos por obras que han quedado paradas nos suelen, es verdad que a veces lo que hacen es darnos una larga cambiada, ¿no? De decir, bueno, pues vete a hablar con el director del proyecto que te lo voy a poner en contacto y tal, y luego este te va a contar una parte que al final te va a terminar diciendo, pero yo realmente no sé por qué está parada la obra. Claro, entonces es complicado, es complicado. El seguimiento pasa también con los planes de ejecución, ¿no? No hay nada más sufrido que el papel. Te vas al histórico del MITMA y hay 27.000 planes de movilidad, cada cual de ellos mejor, y ninguno se ha cumplido y se escribe uno sobre otro, cada vez que hay cambio de gobierno, cambio de ministerio, y es muy difícil de seguir. Ahora yo tengo cierta esperanza que con los fondos Next Generation hay una presión importante hablando en vulgar, para que aflojen la pasta, ¿no? Es decir, hay que certificar obra en plazos muy concretos. Entonces, ahora mismo hay una cierta presión para que esa capacidad de gestionar el dinero se siga más, ¿no? Y se cumpla mejor. Otra cosa es que se consiga, ¿no? Y luego, además, para nosotros el problema fundamental es que sigue siendo el mismo. Es que es el primer año desde hace muchísimos que se igualan los presupuestos de inversión entre ADIF y ADIF alta velocidad. Aún así, desde nuestro punto de vista, el ADIF alta velocidad sigue teniendo demasiado y el ADIF convencional muy poco, ¿no? Claro que dices, ahora ya no vamos a terminar, no vamos a dejar a medias obras de alta velocidad que han llegado hasta determinado sitio, habrá que terminarla hasta que llegue al final, ¿no? Hay compañeros de otros sindicatos que dicen que hay que volarlo todo y empezar de nuevas, ¿no? Y dices, bueno, pues no sé, es una manera también de generar empleo, esto de volarlo todo y empezar otra vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que siendo realistas hay que terminar lo que está en marcha y lo que tú dices es cierto. No se puede hacer un seguimiento fino. Cada vez se va perfeccionando, De la mayoría de las cosas nos dan explicación, pero todavía hay alguna cosa por ahí que habría que aclarar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rafael, por tu participación en este, que sabemos que vas justo de tiempo.
Yo solo preguntarte por la valoración del anuncio que hizo ayer el presidente del Gobierno en el Estado de la Nación, el debate del Estado de la Nación, sobre la bonificación al 100% de los media distancia y las cercanías. Si es que ha habido un debate que habéis tenido, no sé, en algún momento internamente, de si algún día podía pasar eso, cómo iba a afectar a la demanda. Y sobre que yo solo he leído algún hilo en Twitter, que es mi fuente de información, y decía que tampoco es que eso, gente experta en movilidad, decían que tampoco es una medida que vaya a solucionar el problema del transporte público, sino que no lo va a fomentar, sino que va a perjudicar incluso la imagen porque va a ir más lleno y si antes iba lento, pues tal. Entonces, ¿qué valoración hacías tú como desde la sección sindical? Gracias. Bien, nosotros somos, lo he dicho antes, los ferroviarios somos vocacionales, ¿no? Nos encanta llenar el mundo de trenes. Ojalá estuviera todo el mundo lleno de trenes, que cada autopista fuese una vía ferroviaria. Dicho esto, algo de razón hay en ese planteamiento. Es decir, nosotros creemos que la medida puede ser buena desde un punto de vista económico, sobre todo para la gente que más se le ha resentido el bolsillo por esta alzada tremenda de inflación. El tener la opción del transporte público. Pero claro, ¿cuál es el problema fundamental? Pues que el transporte público que hay es el que hay, no hay más. Es decir, no tenemos unas redes ociosas. Por ejemplo, Barcelona o Madrid son redes muy grandes que van a tope y que lo que necesitan es más material y más maquinistas, que es un problema que les viene lastrando de muchos años de política de recursos humanos catastrófica. Lo digo yo que he estado 14 años en recursos humanos. De hecho, algo de culpa tendré seguramente, pero será que no me he opuesto bastante al modelo, ¿no? No lo sé. Quiero decir, algo de razón hay. Yo creo que sí que es bueno desde el punto de vista de que ahora que con el cambio climático, a pesar de que quedan negacionistas, cada vez hay menos, ¿no? Y hay una especie de consenso ya mundial de que los trenes sirven para descarbonizar el mundo, ¿no? Pues el hecho de que gente que está habituada a su coche o a otros medios se vaya al tren, si el tren encima da un buen servicio, pues puede ser algo pedagógico, ¿no? Pero es verdad que el otro problema se va a dar. Los trenes se van a llenar, a poco que aumente esa demanda, el tren lleno ya no es tan cómodo, entonces, claro, es un poco el pez que se muerde la cola. Por eso nosotros, nuestro discurso sigue siendo, oiga, está bien lo que hay, pero es que necesita seguir invirtiendo en tren convencional, no seguir invirtiendo en AVE. El AVE tiene servicios muy buenos en general. Por tanto, lo que necesita el ciudadano es más trenes de cercanías, con más frecuencia horaria, con material más moderno. Aquí tenéis un material bastante decente en general, pero también tenéis alguna reliquia. Todavía quedan algunas unidades 447 por ahí circulando y tal. Entonces, bueno, pues yo creo que no es una mala medida. Es verdad que va a estar limitada en el tiempo y no sabemos lo que va a durar la guerra ni la inflación. Me imagino que es una medida que como medida política la irán prorrogando en función de las necesidades. Yo creo que es una medida, puestos a elegir entre sí o sí no, digo que sí. Luego ya veremos esa parte negativa cómo se puede gestionar. Renfe tiene en cartera una compra de material de cercanías muy grande. Lo que pasa es que va a tardar un tiempo en llegar. Fabricar trenes es bastante largo y ponerlos en servicio. Hola, buenos días, Rafa. Como Hola, trabajador de Adif, solo dos cosas. Primero, ¿no sabía que no eran públicas las actas del Consejo de Administración? No lo son, no lo son. Vale, como a veces nos llegan resúmenes, pensaba que era... Eso es lo que podemos contar. Vale, pero pensaba que lo hacíais para no meternos toda la paja que había en medio. No, que va, que va. Vale, pues no... También nos hacemos ese favor, porque son unos Sí. mamotretos de 100 páginas, la que menos. Vale, pero es que no tenía constancia. No me parece lógico una empresa pública que no se pueda hacer un acta de un consejo de administración que sea público. Cuando ahí se aprueban todas las inversiones que se hacen en Adif. Correcto. Vale, y otra cosa, solo un pequeño comentario, no tan bueno como el tuyo, pero es que yo no sé dónde vamos a poner toda la gente que quiera subirse a los trenes, ¿eh? Ya. Yo no sé, porque ya van bastante, muy llenos. Sí, sí. De verdad, yo no sé. Sí, Veremos cómo va en septiembre. Nada más. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sí, sí. Solo puedo decirte que sí a las dos cosas. Nosotros luchamos porque las actas sean públicas. Yo creo que si el gobierno de coalición tiene continuidad, ya veremos lo que pasa dentro de un año,
hace no mucho Yolanda Díaz anunció que iba a trabajar por una ley de participación en las empresas, ¿no? Esto puede ser una buena noticia si con que alcancemos un nivel similar, no digo el mismo, pero un nivel similar al de Alemania, a sus comités de vigilancia, a su modelo de cogestión, coparticipación, como lo queramos llamar. Pero si alcanzáramos ese nivel, pues probablemente hay una gran tendencia, a pesar de que esto yo creo que siempre es una cosa, debe de tener un análisis más sociológico o psicológico, ¿no? Yo creo que el ser humano, cuando saca una ley de transparencia, es porque está totalmente dispuesto a no cumplirla, ¿no? Es decir, cuando no había ley de transparencia, seguramente se cumplía más, ¿no? En el momento en que se saca la ley de transparencia, jódete con la transparencia, hablando en plata. Ha pasado con los datos y pasa con casi todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en algún momento, porque lo que tú has dicho es muy importante y es el argumento que nosotros siempre utilizamos. Oiga, es el primer inversor del Estado. ¿Tendrán derecho los ciudadanos a saber cómo se votan las cosas, qué se invierten y por qué? Entonces, bueno, pues ahora mismo no la hay, luchamos por ella y completamente de acuerdo con lo de los trenes. Ya veremos, ojalá haya recibido Renfe algo de material nuevo para de aquí a septiembre, pero me temo que no, me temo que los plazos de entrega van a ser más largos del material civil. Gracias, Rafa. Nos falta tiempo porque igual quisiéramos que nos siguiera contando, ¿no? Y que nos cuente anécdotas y que pudiéramos aprender de algo para poder replicar en otros modelos. Ya quedaremos otro día. Quedamos otro día. Vale. Moltes gràcies. La segona experiència en aquesta taula es diu Economia Social i Solidària i les noves realitats del treball, l'experiència de la cooperativa de Riders. I la presenta el company Félix Enrique Díaz Varela de la Unió de Repartidores To Go Deliver. Félix és el director del projecte de la cooperativa To Go Deliver. També és representant de l'associació ARAC per a defensar els drets dels repartidors. Aquesta iniciativa és molt especial per a nosaltres, perquè des de Comissions Obreres sempre hem promogut les diverses formes de participació a l'empresa i el foment de les societats cooperatives. I aquest projecte arriba al sindicat en un moment de canvis estructurals i tecnocientífics que afecten a les dinàmiques del mercat laboral i de les lluites laborals. I en la nostra lluita pels drets de les treballadores i treballadors de repartiment també ha estat l'acompanyament i l'impuls a aquesta cooperativa formada per treballadors que es van organitzar amb nosaltres i que creuen que és possible fer aquesta feina dins d'un model participatiu de cogestió i de codecisió. Adelante, Félix. Bien, recuerdo mi primer día como repartidor en Barcelona. Salía con una bicicleta, una mochila y un porta GPS prestados. Recuerdo que yo vi ese día y tenía poco menos de una semana de haber llegado a Barcelona. No conocía ninguna calle, no conocía ninguna tienda, pero simplemente me dijeron, ve a trabajar, sal a currar. Y bien, eso fue lo que hice. Recuerdo que fueron mis primeros 18 euros en 6, 10, 15. La verdad no recuerdo cuántas horas, pero para mí fueron interminables. Eran eternas esas horas que estaba allí. Solo recuerdo que llegué a mi casa y de alguna manera dije, sin saber absolutamente nada de lo que podía estar sucediendo, esto no está bien. Pero bueno, no era algo que tenía en mente en ese momento, simplemente me pasó, ya no estaba bien. Y de alguna manera veo que quizás eso me llevó a estar hoy aquí, hoy día, a presentar este proyecto, a presentar nuestra cooperativa, a presentar nuestra plataforma To Go Deliver. Bien, mi nombre es Félix Díaz. Ahora sí. Vale. Sí, señor.
Hola, 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 sí. Bien. Como decía, mi nombre es Félix Díaz, soy venezolano. Hace poco más de 3 años llegué acá, buscando, por supuesto, una mejor condición de vida para mí y para mi familia. Digamos que soy representante, ¿ok?, de una aplicación tecnológica llamada To Go Deliver, y también soy socio de una cooperativa, Unión de Repartidores y Servicios Bajo Demanda. Junto a otros 21 socios y socias más, hemos creado, digamos, este proyecto cooperativo de trabajo asociado que de alguna manera nace de la necesidad de tener una identidad propia, de que se nos realmente valore por el trabajo que estamos haciendo en la calle y no simplemente por una noticia o por algo que está sucediendo de manera quizás poco representativa para lo que hacemos realmente nosotros en el sector del reparto. Muchos compañeros tienen años, incluso nuestro presidente tiene 18 años de servicio en el sector del reparto y la mensajería, personas totalmente conocedoras de lo que estamos haciendo, pero que lastimosamente, por lo que ya sabemos, ¿no?, por toda esta situación de las plataformas actuales, fuimos absorbidos, devorados por toda esta, digamos, mala praxis o mala práctica de dichas plataformas, ¿no? Nosotros, de alguna manera, el año pasado, principios del año pasado, prevíamos una tormenta, un huracán, o quizás poco antes, pero prevíamos una tormenta debido a que se acercaba algo que era llamada la Ley Rider. Una Ley Rider que sabíamos que venía a prestarnos la colaboración, a ayudarnos dentro de todo este mar de situaciones que se presentaban, pero que lastimosamente por las plataformas venían amenazas de que si esta ley era aprobada o era ejecutada, muchos de nosotros nos quedaríamos sin trabajo, estaríamos haciendo absolutamente nada, y que además se aprovechaban de la situación de un sector vulnerable que es el sector migrante, ¿okay?, porque según sus propias estadísticas, un 64% de los más de 30.000 repartidores en toda España somos inmigrantes. Y eso, de allí se aprovecharon dichas plataformas para manipular, por supuesto, toda esta situación, y se crea lo que ya estoy comentando, una confusión entre qué realmente nosotros debemos hacer, a quién realmente debemos seguir, qué debemos escuchar. Y seguíamos nosotros reuniéndonos, amigos, compañeros del sector del reparto, de diversas plataformas, para saber qué hacer en ese momento, para saber a dónde íbamos a dirigir nuestra atención cuando nos quedáramos sin trabajo, porque era la amenaza que había. Y se nos ocurrió una quizás loca pero brillante idea, y era por qué no creamos nuestra propia aplicación de reparto, nuestra propia plataforma de servicios a domicilio. Y en lo que llamaríamos nosotros como un sueño, como quizás una conversación entre amigos, vamos a inventar a ver qué sale, muchos de nosotros lo tomamos en serio, dijimos claro que sí. Aparte de ser profesionales en el reparto, hay muchos perfiles que están acá, que son administradores, abogados, contadores, personal especialista en la parte de tecnología, de marketing. Y empezamos a juntarnos, empezamos a unirnos y dijimos, ok, vamos a hacerlo. Empezamos a tocar puertas entre nosotros mismos, entre compañeros y otras asociaciones, pero viene una parte quizás un poco dura para nosotros en ese momento, porque digamos que literalmente se rieron en nuestra cara, diciéndonos que un simple repartidor no era capaz de levantar un negocio como este. Nosotros, de igual manera, yo soy un poco terco y dije, pues no, adelante voy. Otros compañeros, igual que mi persona, dijimos, vamos a salir adelante, vamos a ver qué hace. Y como estas cosas del destino, o no sé cómo llamarlo realmente, pero recibo una llamada precisamente de una persona de Comisiones Obreras. En ese momento trabajaba para Comisiones Obreras, Carmen Juárez, y me dice, oye, ¿tú todavía eres representante de ARAC? Y yo le digo, sí.
mira, queremos hablarte acerca de lo que realmente es la ley Rider, de lo que realmente va a suceder. Y para que no tengan miedo de lo que está sucediendo con estas plataformas y nos están infundando. La verdad, con el perdón, por supuesto, de Carmen en ese momento, pero solo escuché 2 palabras: comisiones obreras. Solución. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. E inmediatamente dije, disculpa, pero ¿será posible? Y le comento la idea de nuestra aplicación, la idea del proyecto que teníamos en mente, todo lo que queríamos sacar en ese momento, bueno, la unión de las personas que estábamos allí, bueno, etcétera, etcétera. Y de alguna manera allí empezó esa comunicación con comisiones obreras, esa relación con comisiones obreras. Vinieron asesorías, vinieron charlas con departamento legal, hablamos, bueno, con una cantidad de personas que nos empezaron realmente a mostrar la realidad, a que un sindicato no es lo que te estaban vendiendo en ese momento, no era lo que las plataformas decían que era, o no era simplemente a pasar, como muchos de manera despectiva lo decían, a ser simplemente unos mileuristas. Nos dimos cuenta que había más, que había algo que realmente podría salir, que podría dar resultado, y eso fue lo que sucedió. Entre tantas reuniones, llegamos a una persona en la que yo realmente considero un pilar fundamental de todo lo que sucedió, una persona que nos dio grandes apoyos, una gran asesoría. El señor Oscar Rando nos habló acerca de las cooperativas, de cómo funcionaba, de cómo podíamos nosotros organizarnos de manera tal que encajáramos dentro de esa nueva disposición que vendría para el sector del reparto. Y así nació la cooperativa Unión de Repartidores y Servicios Bajo Demanda. Gracias al apoyo, gracias a la asesoría, gracias a esa línea que todas las personas allí en Comisiones Obreras nos dieron y a ese apoyo que también nos dio el señor Oscar Rando en la parte de la economía social y solidaria, donde empezamos a creer aun cuando no teníamos grandes conocimientos de qué estábamos haciendo o en dónde nos estábamos metiendo, pero sabíamos que íbamos hacia adelante. Luego de crear, ya tener una forma jurídica, una forma legal constituida como cooperativa de trabajo asociado, donde podríamos darle realmente el valor a todos los trabajadores, empezamos a pensar en la aplicación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bien, en la aplicación, 21 socios o 22, contándome, hicimos un aporte inicial, un pequeño aporte, realmente muy pequeño, pero que para nosotros era grande, porque era el esfuerzo de nuestro trabajo en la calle, y lo colocamos allí. Todos creímos en que podíamos hacer nuestra aplicación, una aplicación que hoy día está totalmente al nivel y competitiva de cualquiera de estas plataformas que han invertido miles y cientos de miles de euros y millones de euros, pero que nosotros con esfuerzo y con simplemente capital humano, con ganas, lo estamos haciendo. Como lo digo, obviamente no puedo dejar a un lado el apoyo que hemos recibido, las subvenciones que de alguna manera pequeñas, pero que han llegado, las ayudas que por cierto hemos tenido, y eso nos lleva a tener una aplicación que ha sido difícil, y yo sé que me estoy extendiendo un poco, Liliana, pero realmente, 3 minutos, bueno. Realmente el desarrollo de la aplicación fue un reto, creo que uno de los retos más grandes que nosotros hemos tenido. Primero porque teníamos que reunirnos en casa en el café de la esquina, para ver qué íbamos a hacer, cómo aplicábamos una lógica, cómo aplicábamos un pensamiento crítico para desarrollar una aplicación que solo conocíamos de calle, porque aún sin ser conocedores del área tecnológica, había algo que nos decía, por lógica, qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer y cómo tienen que dar los resultados. Conseguimos además nuevas alianzas con comisiones obreras, conseguimos una oficina donde pudimos empezar a trabajar, a dedicarnos horas de trabajo para poder concentrarnos en lo que realmente estábamos haciendo, y allí nace nuestra aplicación. Una aplicación, por supuesto, en versión beta, una aplicación que está en sus inicios, que todavía se podría decir que está en fase de testeo, en fase de prueba, pero que ya está en la calle, que ya la logramos, que esa utopía, esa magia, esa quizás fantasía que muchos nos decían, se convirtió en realidad.
22 trabajadores, 22 repartidores, 22 socios de esta cooperativa, personal de comisiones obreras, personal de la economía, del ecosistema de economía solidaria del Prat. Nos unimos, creímos y allí nace To Go Deliver. Ahora, ¿qué nos marca? Y yo sé que me queda un minuto, pero ¿qué nos marca la diferencia de To Go, de Unión de Repartidores, al resto de plataformas explotadoras? Y cuando digo explotadoras lo digo con la mayor propiedad posible. La diferencia es que nosotros, esta aplicación se ha creado de forma abierta. No es una aplicación para el lucro de pocos, es una aplicación para el bienestar de un colectivo. Cualquier persona que quiera, cualquier colectivo, cualquier figura jurídica que desee trabajar, que desee realmente emprender, esta aplicación es una herramienta que está a disposición de cualquier trabajador, de cualquier persona, como ya lo dije, que quiera emprender. Eso es lo que marca realmente la diferencia. Y que buscamos un equilibrio, porque mientras plataformas actuales están ahogando el comercio local, lo están asfixiando con comisiones de 30 y hasta un 40%, nosotros buscamos comisiones que solamente van a dar el sostenimiento y el mantenimiento, por decirlo, de nuestra plataforma. Comisiones que quizás o porcentajes que no llegan siquiera un 12%, comparados a un 30 o un 40% que les están haciendo en la calle estas plataformas. ¿Qué más marca nuestra plataforma en diferencia? En que nos unimos en un ecosistema de cooperativas satélites, como hemos llamado, es decir, muchas cooperativas pequeñas en distintas zonas para que el repartidor no tenga que recorrer cientos de kilómetros en un día, sino se mantenga en una misma zona, en un radio no mayor de 2.5 kilómetros. Eso quiere decir que se puede mover incluso en las zonas por donde vive. En el dado caso que quiera un descanso, lo toma tranquilamente, puede estar en su casa o puede estar con otros compañeros de la misma zona, atendiendo al mismo comercio de su zona, al mismo comercio de proximidad. Además, y para de alguna manera dar esa estocada final, atendemos al usuario, le damos valor al usuario, porque sin un usuario que nos pide, realmente esto no tendría sentido, no tendría lógica. Y entendemos que un usuario pide para que le den una calidad de servicio, o peor aún, para que por lo menos llegue la comida a su casa, porque muchas veces eso no pasaba. Nosotros enfocamos ahora la atención en ellos también, es decir, esto no es simplemente una atención a un solo actor dentro de esta cadena. Enfocamos la atención a todos los actores de esta cadena para poder cerrar el ciclo con efectividad. Que un restaurante solicite un pedido o le llegue un pedido, perdón, que un repartidor haga un pedido y que un usuario reciba su pedido de la manera correcta y de la manera efectiva. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos equilibrio, queremos de alguna manera conciliar ese punto en el que se desvirtúa realmente lo que es nuestro sector del reparto a domicilio y que realmente de alguna manera se une en esto que estoy de alguna manera explicando, ¿no? Sí, no me suelten porque no paro. Perdón. Para finalizar, ahora sí, Liliana, perdón. Creo que en el año del confinamiento, este sector, nosotros los repartidores, demostramos lo que realmente vale el sector del reparto. Muchas personas consideraban esto como algo que realmente no era necesario, algo como que no debería ser o no debería existir o no es posible que esto esté dentro de lo que nosotros estamos planteando, pero no es porque no debe existir, es porque las plataformas que actualmente las dirigen, las manejan de una forma equívoca. ¿Qué pasa? Que en la época del confinamiento demostramos realmente que este sector del reparto es valioso, porque estuvimos allí, como lo decimos nosotros en la calle, a boca de cañón. Estuvimos allí peleando, estuvimos allí guapeando, estuvimos allí luchando para que las personas que no podían salir de sus casas en la época de COVID y de confinamiento, nosotros podíamos hacerle llegar, aun cuando estábamos tomando riesgos de, por supuesto, contraer el virus del COVID, pero era más importante para nosotros
lo profesional, aunque parezca quizás un poco como fantasioso, pero es así, lo profesional que nosotros tratamos e intentamos hacer de nuestro trabajo. Sí, Liliana, ya me despido. Bueno, solo quiero decir, digamos, una frase con la que nosotros manejamos To Go, ¿okay? Con la que nosotros iniciamos To Go, de hecho, y es basado en toda esta experiencia, en todos estos conocimientos que nos han brindado, un crecimiento colectivo visto desde una perspectiva constructiva, empoderadora y de enriquecimiento común es la diferencia entre una historia de éxito y una historia de éxito excepcional como la es To Go. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Yo quería hacerte alguna pregunta, pero la dejo hasta el final. Si alguno está interesado en querer hacer alguna pregunta o comentario, todo ha quedado claro. No muchas Carlos. que me ponen nervioso. No, yo simplemente, en primer lugar, felicitar la iniciativa. Yo tuve la suerte de poder acoger a Félix y a la gente que veníais en las primeras etapas, cuando empezasteis con este embrión. Sí que me gustaría saber qué relación tenéis, porque habéis hecho una mutación bastante grande. Vosotros planteasteis una cooperativa que iniciaba, cuando yo vi la primera vez, planteabais una cooperativa que lo que orientaba era ser riders, y yo os decía, ostras, Félix, hay que darle una vuelta a eso, ¿no? Entiendo que lo habéis internalizado todo, es decir, a través de vosotros se puede hacer, y esa es la pregunta, a través de vosotros se puede hacer desde el encargo con la plataforma, pero también hacéis el servicio de reparto, entiendo. Sí, sí, de hecho, bueno, ha sido, digamos, como un proceso de evolución, ¿no? De todo lo que nosotros, por supuesto, en un principio queríamos, y lo que hoy día tenemos, por supuesto, una evolución a mejor, algo que testeamos en la calle, por supuesto, nos dimos cuenta de que habían otras necesidades, otras prioridades, y que había que atender, desde el punto de vista tecnológico, había que atender esas necesidades. Nosotros sí, ahora contamos, además de un marketplace, que es donde la persona puede entrar, ver cualquier restaurante, solicitar cualquier producto de la carta que este restaurante tenga. También se cuenta con un módulo adicional que hace poco lo estrenamos, lo testeamos también con unos clientes actualmente, que es el módulo de busca y entrega. Es decir, si alguna empresa requiere de algún servicio de paquetería, de mensajería, sí, o simplemente llevar un producto a determinado sitio de punto A a punto B, también lo tenemos. Ha hecho una evolución, ha hecho un giro de 180 grados totalmente. Iniciamos como una cooperativa, ahora buscamos ser un ecosistema de cooperativas, ¿okay? Que circundan a través de una herramienta que tiene una gobernanza no por una persona, no por una empresa, sino por todo este ecosistema que obviamente va apoyando y va alimentando esta herramienta que es To Go. Sí, Rafa antes nos estaba explicando la experiencia de venir del sindicato al consejo de administración de una gran empresa y toda la lógica que esto y los problemas y las dificultades que esto explicaba. Tú me parece que estás haciendo, tu experiencia, en cierta manera, es la inversa. Vienes, o sea, él iba a la empresa, al consejo de administración, con la lógica sindical. Vosotros, la experiencia de la cooperativa, venís del trabajo, también del mundo del trabajo, pasáis por el sindicato y del sindicato, y un poco la exposición que estáis haciendo, la construcción de una empresa. En forma cooperativa, pero no deja de ser una empresa, ¿no? ¿Cómo se vive, digamos, el paso de la lógica sindical a la empresarial
y eso, de la democracia a la empresa, que es la lógica inversa, en cierto modo, de pasar de la empresa a democratizarla, que es el Consejo de Administración, ¿no? Evidentemente una cooperativa no es un Consejo de Administración, es otra, pero si puedes reflexionar un poco sobre eso. Sí, bien. Bien, te soy sincero, hay ciertos términos y hay ciertas, digamos, situaciones que todavía no puedo afrontar en este momento, pero que sí te puedo dar una respuesta que quizás encaje dentro de lo que preguntas, ¿no? Nosotros, no tanto, pero a ver y te explico. Nosotros, de alguna manera, por la misma asesoría, por la misma experiencia que hemos tenido, no solo de la calle nos da un tipo de experiencia, sino de esta asesoría que teníamos dentro de comisiones obreras y dentro del ecosistema de cooperativas, veíamos que empezábamos a cargar demasiada responsabilidad dentro de una cooperativa, ¿ok? Y que esta cooperativa, al momento de crecer, porque digamos, el sector lo exige, íbamos a tener 2.000, 3.000, 5.000 empleados, y realmente nosotros lo vimos, para serte sincero, nos asustamos y empezamos a crear ya otra forma que, si bien es cierto, es una empresa con sentido cooperativo, con sentido social. Empezamos a desarrollar pequeñas satélites, ¿ok? Pequeñas satélites que ellas mismas y de alguna manera se alimenten de esta herramienta, sin depender de alguien que les diga, mira, tienes que hacer esto, o lo haces de esta manera, o me trabajas 15 horas al día si no estás despedido. No, que estas mismas personas tengan eso que nos prometieron hace mucho tiempo, cuando recién empezábamos en este sector: sé tu propio jefe, sé autónomo, trabaja tú mismo en las horas que tú quieras, cuando quieras y como quieras, y que era una real falsedad, por eso falso autónomo. Entonces, en ese sentido, el tema, digamos, de empresa viene y tiene que estar representada, si aquí puedo darte tu respuesta, viene y tiene que estar representada, por supuesto, por estas figuras, ¿ok?, que van a darle el valor, porque no somos, de alguna manera, una administración de todas estas pequeñas satélites. Cada satélite se administra por sí sola, pero le damos esa cabida para que, obviamente, temas sindicales, temas de trabajo, temas de igualdad, temas de ley, puedan entrar y trabajar directamente con ellas. Eso va a ser a través de una asociación que llamamos Repducació, que es una asociación que acabamos de crear, que es para la formación y el aprendizaje del repartidor, pero no enseñarlo solamente a repartir, sino para que entienda el concepto de este espacio de trabajo, de este sector, desde sus leyes, sus políticas, sus normas, sus obligaciones, sus derechos, lo que tiene que ver en materia laboral, lo que tiene que ver en materia legal, administrativa, etcétera, etcétera. O sea, un trabajador, o vamos a llamarlo porque no es trabajador, un socio de este ecosistema de trabajo va a tener conocimiento total de qué es lo que está sucediendo para sí y para, por supuesto, los otros compañeros que va a tener alrededor de él. Para ir cerrando esta participación, adiós, Rafa, que te vaya bien. Gracias. Yo quería preguntarte, y si quieres no me la contestes, déjala así como reflexión, en este tipo de… en estos modelos de empresa hay muchas ventajas, ¿no? Hay muchas cosas buenas y las sabemos, las tenemos asumidas, y ahora nos estás contando todo lo bonito, lo maravilloso que puede ser, ¿no? Pero yo quería preguntarte si después del diseño, la creación y la ilusión de implementarlo y tal, ahora que ya estáis, ¿no?, hay retos de gestión. Sí. Y yo quería que nos contaras un poco más del presente y del día a día, cuáles son esos retos de gestión
y si realmente como trabajadores asociados o como trabajadores en socios, estamos preparados para la cogestión o para la gestión horizontal, para la toma de decisiones en conjunto. Sí. ¿Estamos listos para esto? Totalmente. No tengo ni que pensarlo, totalmente. Y lo explico. Es un reto, fue un reto en su momento, por supuesto que sí, fue muy difícil. Nuestra primera reunión, que yo entiendo que ustedes han tenido reuniones quizás de muchísimas más personas, pero nuestra primera reunión, 22 personas, 22 locos allí tirando cualquier cantidad de ideas y de locuras y de lo que saliera, pero no llegábamos a acuerdos. Si yo decía que sí, otro decía que no y otro decía tal vez. Pero creo que cuando empezamos, obviamente, a trabajar bajo el respeto, y como lo hablas bien, ¿no? Bajo ese sistema donde no es una persona la que dice qué hacer, sino sabemos que si Félix dice algo es porque es el responsable, el encargado, pero aún así pasa por un sistema de aprobación de la mayoría de los socios, o si cualquiera de los socios de esta cooperativa aporta, hace su aporte. Por ejemplo, en mi caso, quizás conozca poco de la parte de logística y tengo muy poco que aportar, pero dentro de las decisiones que se toman, las decisiones son por todos nosotros que se hacen, ¿no? Hoy día logramos ya congeniar, hoy día logramos ya establecer acuerdos, ya sabemos quién, no porque alguien sea más o menos, sino ya sabemos quién se dedica a determinadas áreas, a determinadas labores y a determinadas funciones, lo normal que debe suceder dentro de, por supuesto, una estructura de trabajo. Eso nos lleva a saber y a comprender y a respetar además lo que nosotros estamos proponiendo. No solo llegamos a una reunión donde 22 personas van a votar si, no sé, me lo invento. Esta vez sí fui yo. Ya no quieren que hable, ¿ves? No son solamente 22 personas votando por algo que, no sé, quizás sea en algunos casos irrelevante. ¿Qué puedo decir? Si la puerta se cierra o se abre. ¿Ok? Creo que es lógico que si vas a entrar la abres y si vas a salir la cierras. Entonces ese tipo de cosas lógicas, ¿ok?, son las que no hacen falta entrar en un proceso de toma de decisiones. Pero, digamos, puntos en los que se evalúan tarifas, distancias, rutas, zonas, sí entramos en un proceso, obviamente, de ver entre todos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Gracias, Félix. A ti. Vamos a darle prisa a esto y vamos a pasar a la tercera experiencia. Quique, bienvenido. Esta tercera experiencia es participación sindical en la transición justa y creo que con esta vamos a tener un cierre con broche de oro. Participació sindical en la transició justa, la transformació del sector nuclear. Quique López Martínez, de la secció sindical d'ANAF, és enginyer en màquines elèctriques, actualment desenvolupa tasques com a tècnic de protecció radiològica a la central nuclear d'Ascó i en l'àmbit sindical desenvolupa la seva tasca com a secretari de Finances de la Unió Intercomarcal de Tarragona. Exerceix la presidència de la Comissió de Control del Pla de Pensions d'Ascó-Vandellós, ¿lo he dicho bien? Sí. I està designat com a enllaç per a l'Energy Network d'Industriol per part de comissions obreres. Enguany hem parlat molt sobre transicions justes. Hem tingut un cicle de jornades al Palau Macaya de primer nivell que ens ha permès conèixer de què va aquesta filosofia de les transicions i de les transicions justes, d'on ve, com hauria d'aplicar-se, la importància d'incidir en el canvi del model productiu, etc. Però a vegades el risc de quedar-nos a la teoria és molt latent, oi? Aquesta reconversió s'està fent i com s'està fent a Espanya i a Catalunya i com s'està fent a les empreses, sobretot amb les relacionats amb l'energia. I quin és el nostre paper
i la nostra funció. I què hem de fer i en quins àmbits d'actuació. Estem participant realment? Quique, endavant. Bueno, muy bien. A ver, son preguntas muy interesantes que me las voy a dejar para el final, porque primero quería darle un poquito de contexto al tema de la transición justa en el sector energético, ¿vale? Y para darle este contexto, lo primero que quería es ofreceros una cifra. Es una cifra del PNIEC, es una cifra que normalmente queda oculta entre un montón de datos, que es que para cerrar 15 gigavatios vamos a tener que instalar 70 gigavatios de energías renovables. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que instalar prácticamente 14.000 campos de fútbol, este es un guiño a nuestro compañero del Barça, de paneles solares. ¿Vale? Esta cifra quiero que la tengáis en cuenta porque 14.000 campos de fútbol tendría que llenar al país de grúas y de instalaciones de placas solares y yo ahora mismo no lo estoy viendo. Y estas son las cifras que se están barajando en el PNIEC. Bueno, solo quería ofrecer esta cifra para empezar mi intervención. Y os quería comentar que la transición justa pues, es un término que lleva muchísimos años de desarrollo. Esto empezó más o menos en los 90 en Estados Unidos. Un tal Tony Marzocchi se dio cuenta de que una vez que se había reconocido el cambio climático a nivel internacional, bueno, pues se tenía que hacer una transición en todo el sistema energético y en todo el sistema de transporte para hacer una reducción del CO2. Y eso iba a dejar a un montón de gente tirada en la cuneta, ¿no? Entonces, para esto, él propuso hacer un superfondo para hacer compensaciones y poder hacer la transición de todas esas personas, reeducarlos, acompañarlos hacia los nuevos empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fue la primera idea, esto se fue desarrollando durante los años 90, hasta que en 2010, en el segundo congreso de la Confederación Sindical Internacional, se define la transición justa, más como mecanismo de apoyo a la acción climática que no en contra, ¿vale? Sigue progresando y en 2015 en el COP21 en París, gracias a la presión de prácticamente todos los sindicatos europeos, se recoge en el preámbulo incluir la transición justa, como decía en el preámbulo del acuerdo, ¿vale? Entonces esto lanza pues, un proceso a nivel europeo en que todos los Estados miembros tienen que fabricar un plan de reconversión energética que pasará por la Comisión Europea y se aprobará o no se aprobará o se aprobará con salvedades, pero todo el mundo tiene que elaborar una reconversión energética en el país para conseguir los acuerdos del COP25, que recordemos que es para el 2100 intentar frenar el cambio climático añadiendo como máximo 2 grados, mejor 1,5 a la temperatura global frente a la que teníamos en 1990, ¿no? ¿Esto cómo llega a España? Pues llega a España dentro del gobierno de Rajoy, fabrican un comité con 14 expertos, hacen un plan muy sesudo de transición energética. Ese plan lo hereda el nuevo gobierno. Entonces entra Teresa Rivera y con las mimbres de ese plan lo acaba, lo presenta a Europa y bueno, pues parece ser que presenta un buen plan. Es el único que aprueba los criterios de la Comisión Económica Europea, ¿vale? El objetivo de ese plan es la reducción del 20% de emisiones frente a las que hacíamos en 1990 aquí en España. Esto implica cerrar todas las centrales de carbón y todas las centrales nucleares y multiplicar por 6 todas las centrales de producción solar que tenemos instaladas y por 1,5 la energía eólica instalada en el país. O sea que es un cambio radical en todo el sistema energético español, ¿no? El gas queda como respaldo de toda esta transición energética. El gas. Acordaros de lo que nos está pasando con los precios de la energía por culpa del gas, ¿no? Por culpa de la guerra en Ucrania y el cierre de los suministros de gas en España. Pues bueno, pues esta es realmente la energía de respaldo para apoyar a toda la transición energética. Entonces, en paralelo a este proceso de elaboración por parte de la Comisión Europea o de aprobación por parte de la Comisión Europea del PNIEC español, ya se empiezan a cerrar todas las minas de carbón de España, ¿vale? Es un proceso que finaliza en el 2018. Este proceso se hace con la firma de un acuerdo marco
entre comisiones, UGT, Uso, Carbonión y el Gobierno. O sea, es un acuerdo tripartito que se usa para cerrar las minas de carbón. El acuerdo básicamente contempla prejubilaciones para los trabajos de la minería, bajas incentivadas, apoyos a iniciativas empresariales y de desarrollo locales y una bolsa de trabajo con preferencia en los proyectos financiados en estas iniciativas empresariales locales por parte de los trabajadores que vienen del cierre de las minas. ¿Vale? Es un acuerdo bastante exitoso que todavía se está desarrollando. Hay una comisión de seguimiento a nivel anual de todas las partes del acuerdo y de todas las inversiones que se están haciendo en el desarrollo de todas estas iniciativas empresariales y cambios en las cuencas mineras. ¿Vale? Y entonces, después de este cierre de las centrales de carbón, viene el lógico cierre de las centrales de carbón, de las minas de carbón, viene el lógico cierre de las centrales de carbón. ¿Vale? En el 2020-2021 se cierran 9 de las 14 centrales de carbón del país, que más o menos son unos 1.100 empleos, y se elabora un convenio para el proceso de cierre de las centrales térmicas. Este convenio tiene varias partes. Primero se elabora un protocolo de actuación donde interviene el Gobierno, la Comunidad Autónoma y la Federación Española de Municipios. Después de firmar este protocolo de actuación se hace un proceso de participación pública en que intervienen sindicatos, ayuntamientos, asociaciones empresariales y sociales, aquí es donde intervenimos nosotros, y universidades también. Después de este proceso de participación público y siguiendo el protocolo de actuación, se hace una caracterización y diagnóstico circunscrito a cada uno de los territorios del cierre de las centrales de carbón. ¿Vale? Se hace una recogida de proyectos, también en un proceso de participación pública, se hace una selección y se procede a la financiación. ¿Vale? Después de esta selección y financiación de proyectos, se hace un seguimiento y en la comisión de seguimiento están participando comisiones obreras. ¿Vale? Este proceso que ya se inicia, que ya está activo para el cierre de las centrales de carbón, es el mismo proceso que se quiere hacer para el cierre de las centrales nucleares. Entonces, el proceso de cierre de las centrales nucleares, en principio, viene escrito por el PNIEC, que será desde el 2027 hasta el 2035. Hay 7 centrales nucleares que hacen 8 gigavatios de energía eléctrica. Entonces, para cerrar estas 7 centrales nucleares, el proceso que se quiere seguir es exactamente igual. Desde el Instituto de Transición Justa se quiere hacer, ya se está elaborando un protocolo de actuación en las 2 primeras que han cerrado. Se quiere hacer el proceso de participación pública en que intervendremos los sindicatos. Y después se quiere hacer una caracterización y un diagnóstico ajustado al territorio para saber lo que se puede poner o qué convendría más hacer en el territorio en que se cierra la central nuclear. Después recogida de proyectos, selección, financiación y al final un seguimiento por parte del Gobierno y comisiones de cómo se está haciendo, de comisiones, UGT y el resto de partícipes, de cómo se está haciendo toda esta transición. Aparte, para el proceso de cierre de las centrales nucleares catalanas, la Generalitat ha creado un fondo de transición nuclear que quiere dotarlo con 24 millones de euros al año, ¿vale? Y este fondo, que obtiene esos 24 millones con el 20% de los impuestos que le cobrará a las centrales nucleares, y cuyo objetivo es preparar a los territorios para el cierre, o sea, hacer una transición justa en que se puedan sustituir las centrales nucleares por otros medios de producción, por industria o por otros medios de producción alternativos que generen un nivel y un volumen de trabajo parecido o similar, porque ya sabéis que muchas de las comarcas en que están situadas las centrales nucleares son comarcas que prácticamente no tienen otro tejido industrial. O sea, si cierras la central nuclear, prácticamente se quedan sin trabajo en la zona, ¿no? Entonces, la Generalitat también quiere apoyar toda esta transición y cierre con este fondo. Y en este fondo ya nos han hecho participar desde el minuto cero, ¿no? En las primeras reuniones, en la reunión preliminar, ya estábamos los sindicatos mayoritarios, aparte de la patronal y las diferentes organizaciones del territorio. O sea, estaban pues
bueno, todo el mundo que está involucrado en todo esto, en el gobierno, sindicatos, patronales, los servicios de desarrollo de la Diputación y los municipios. Y bueno, estamos ahora mismo intentando escribir el reglamento del fondo. Después, cuando tengamos el reglamento del fondo escrito, se abrirá un espacio público de participación donde se presentarán proyectos, básicamente pues, industriales o de dinamización de los territorios. Habrá una ejecutiva que hará selección de proyectos. En esa ejecutiva participaremos el Gobierno, los sindicatos, la patronal y los servicios de desarrollo de la Diputación y de los diferentes ayuntamientos. Y después los proyectos se aprobarán en la comisión del fondo buscando pues, una mayoría adecuada para poderlos tirar adelante. Y luego ya se pasarán a la fase de financiación. Y un poquito pues, la participación sindical dentro de estos procesos es dentro de este ámbito representativo junto a las instituciones, en las mesas de diálogo y presentando proyectos al mismo tiempo que orientamos los proyectos que se puedan seleccionar hacia el ámbito del trabajo, o sea, de que realmente sean proyectos que valoran la cantidad de puestos de trabajo que se van a hacer, la calidad de los puestos de trabajo que se vayan a generar y realmente el impacto que va a tener en las economías del territorio para ver si realmente podemos hacer pues, una sustitución de unas cosas por otras sin dejar a los territorios huérfanos de puestos de trabajo. Y este pues, es un poquito nuestro proceso participativo en esta transición. Gracias. Le prometí a Liliana que sería breve y igual me da un poquito de prisa, pero he intentado conseguirlo. Has estado perfecto. Porque yo me voy a tomar la primero. Yo tengo mucha inquietud de saber primero, ya nos has contado que la participación sí que está, que esto ya es mucho, pero ¿cuánto caso nos hacen? O sea, ¿cuánta incidencia realmente tenemos? Esta es la primera. Y luego también tenía otra inquietud sobre todo el contexto, ¿no? El contexto global, ¿cómo está? Está la guerra de Ucrania, no hay gas, no tenemos el despliegue finalmente y el desarrollo de las renovables, dependemos de recursos de otros continentes, en fin. Está la tentación ahí latente de no cerrar las plantas nucleares finalmente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está? ¿En qué estado está el tema? Y ya me cayó. Bueno, pues si te parece bien, primero te contestaré a la primera pregunta. Y es que, a ver, en los procesos que ha habido del cierre del carbón, yo creo que se nos ha hecho caso. Se nos ha hecho caso, han sido procesos participativos. Nosotros hubiéramos querido que hubieran sido más participativos, pero creo que realmente pues, hemos podido no decidir directamente cómo se han hecho los procesos, pero sí hemos podido participar en la elaboración de los reglamentos y hemos podido participar en la selección de los proyectos. Estamos en la supervisión de la aplicación de todas las medidas que se están haciendo y realmente yo creo que bueno, estamos teniendo un nivel de intervención de aprobado notable, diría. Todo esto se está llevando desde Madrid. Yo la verdad es que cuando hablo con mis interlocutores de comisiones de Madrid siempre se quejan de que les gustaría realmente meterse bastante más en los detalles. No lo consiguen, pero bueno, globalmente, si hay que valorar la participación del 0 al 10, yo creo que podríamos decir que posiblemente estemos en un 6, en el nivel de participación a nivel global estatal. Después, en este proceso de participación en el que estamos sumidos ahora en Cataluña, que se acaba de iniciar, se ha iniciado este mismo año. Por ahora, la cosa tenía bastante mala pinta en la reunión preliminar. Parecía que todos los territorios a nivel local, a nivel de alcaldes, estaban estirando de la manta cada uno hacia su lado y querían pues, bueno, repartir esos fondos de maneras variopintas, pero de forma que a cada ayuntamiento le cayera una tajada para poderlo administrar a su manera y para sus propios intereses. Parece que la Generalitat le ha dado la vuelta en esta segunda reunión y a la hora de montar un comité, digamos, técnico que va a ser el que evalúe los proyectos y colocarnos a nosotros dentro con un 30%, 30 y pico % de poder de voto
Creemos que va a favorecer realmente los criterios técnicos y socioeconómicos frente a los criterios municipalistas. Entonces creemos que, bueno, podemos aportar y que podemos entrar dentro de ese proceso participativo con fuerza y que realmente podemos hacer las cosas que les convengan a los trabajadores de nuestro territorio. Pero bueno, pero está por ver porque realmente es una cosa que está en marcha ahora mismo. Eso como respuesta a tu primera pregunta. Y la respuesta, para responderte a la segunda pregunta, tengo que sacar mi bola de cristal y tengo que hacerte pues un poquito de Nostrapacus. Te lo voy a hacer gratis para que después no me pidas explicaciones si me equivoco. Y te voy a decir que dependemos. Yo personalmente barajo dos escenarios. El primero, que sigamos con este gobierno de coalición en las próximas elecciones. Si seguimos con este gobierno de coalición en las próximas elecciones, aunque el panorama energético, económico o económico en el ámbito de la energía esté complicado, es posible que empecemos el cierre tal y como está programado en el PNIEC y que se cierren los dos primeros grupos que están programados al cierre en el 2025. Yo creo que es posible que se cierren los dos primeros grupos y después el resto ya se verá. Ya se verá porque realmente son dos grupos de 2 gigavatios que tienen bastante influencia en el Parque Nacional y hay que ver cómo se recoloca todo. Eso si mantenemos este gobierno de coalición. El otro escenario es un cambio de gobierno. Y yo creo que si cambiamos de gobierno, posiblemente no cerremos ni un grupo nuclear. ¿Vale? De todas formas, te tengo que decir que desde dentro del sector y como trabajador afectado dentro del sector, nosotros ahora mismo en ANAF hemos iniciado hemos denunciado el convenio colectivo porque queremos iniciar una negociación de convenio colectivo para incluir el cierre de las nucleares dentro de cómo van a funcionar todas las relaciones entre la empresa y los trabajadores en los próximos años, porque el cierre de los nucleares está pactado. Y es lo que el gobierno y las empresas tienen claro que se tiene que hacer. Ahora mismo lo que está blanco sobre negro es eso, con presupuestos, con un montón de compromisos por todos los lados cerrados. Entonces, ahora mismo en el sector lo que estamos haciendo es eso, denuncia de convenio colectivo y negociación para ver cómo van a funcionar todos estos cierres y cómo va a afectar todo esto tanto a los trabajadores de la propiedad, que estamos con una cierta protección, como a todos los trabajadores de contratas que prácticamente duplican nuestra plantilla y creemos que están en empresas que realmente son más débiles y que no tienen el mismo nivel de protección que nosotros. Y ahora estamos en esa situación y en este momento. No sé si con esto te respondí a la pregunta. Bueno, doncs, moltes gràcies. Ha estat molt interessant, Quique, vull dir, moltes gràcies per la intervenció. Jo volia preguntar, en tot aquest escenari que dibuixes d'interlocució a nivell d'empresa, a nivell de territoris, i com lliguem els interessos dels treballadors, les treballadores, empresa principal, ara deies també les subcontrates o les empreses proveïdores i el futur, la promoció econòmica al territori, d'entrada semblaria que un sindicat com nosaltres, que som un sindicat general, que tenim capacitat d'intervenció sociopolítica a l'empresa, al sector i al territori, tenim avantatges teòricament a l'hora d'afrontar un procés d'aquestes característiques. Tu també estàs a la Unió Intercomarcal, però això és teòric o a la pràctica això s'està notant d'alguna manera, que tenim realment aquesta capacitat d'intervenció també en l'escala institucional igual que la de l'empresa? Bueno, t'agraeixo aquesta pregunta perquè la veritat és que jo crec que si no fóssim un sindicat sociopolític amb la potència que tenim, directament no intervendríem. Tota aquesta transició energètica se faria entre les empreses propietàries i el govern i no participaríem en cap procés. No tindríem ni veu ni vot, o com a màxim tindríem veu, però una veu molt apaivagada. Possiblement ni s'escriuria el que diem, perquè realment és un monopoli o és un duopoli entre Endesa, Enel i Iberdrola. El reste d'empreses elèctriques pinten poquíssim en totes aquestes taules de negociació. Aquestes dues empreses són dues empreses que tenen molts vincles amb la política nacional
tenen moltíssima influència sobre la política energètica i si no fóssim un sindicat que realment tenim molt de poder d'intervenció, no crec que poguéssim ni participar en aquestes taules de negociació. Jo no sé si amb això te contesto. Sí, hola, bon dia. No, jo volia dir un parell de coses. Primera, respecte al tema del risc de que es decidís no tancar les nuclears tal com està decidit ara. Realment és un risc perquè hem vist al llarg del temps com s'ha anat d'un cantó a l'altre i ara mateix està així, però ja hem vist que alguns països d'Europa estan intentant donar la volta al tema o que ja han aconseguit d'alguna forma fer-ho. Aquí segurament és menys probable pel fet que Espanya en general té més recursos que altres països europeus. Però l'única cosa que pot garantir això realment és que hi hagin projectes a nivell d'estat i aquí a nivell de Catalunya també hi hagi un projecte clar, que tingui clar el govern que el procés és el tancament. Nosaltres aquí creiem que això hauria d'estar dintre del Pacte Nacional per la Indústria i així ho hem intentat col·locar, però la veritat és que hem constatat que el govern de Catalunya no té projecte, més enllà de dedicar 24 milions al tancament, a la transició justa de les centrals nuclears. Però no hi ha un projecte alternatiu i diré quina és la cosa que ens preocupa molt. Perquè a Espanya ja s'han donat altres processos de desmantellament d'indústries hidrometal·lúrgica, minera, etc. en altres llocs, sobretot a la cornisa nord de la península. I el que s'ha fet en altres moments és posar diners que han anat a parar als ajuntaments i els ajuntaments s'han dedicat a fer poliesportius, piscines municipals o arreglar carreteres. I aquesta no és la solució en aquest moment per resoldre aquest canvi de model energètic. Per tant, els recursos que puguin anar als ajuntaments és molt arriscat si no hi ha un projecte de país, si no hi ha un projecte industrial de reindustrialització, perquè la solució per a les comarques, en aquest cas a Catalunya, de la Ribera d'Ebre o del Baix Camp, on estan els reactors, les solucions no passen per al sector turístic o alternatives d'aquest tipus, sinó que passa per una reindustrialització que vagi directament a indústria i, si pot ser, sobretot a energia. Perquè hem d'instal·lar moltíssims gigawatts renovables, tal com s'ha dit, i aquestes instal·lacions en aquestes comarques són llocs on és possible generar l'alternativa, ja sigui hidrogen, ja sigui en fotovoltaica, evidentment, etc. Per tant, aquí el que necessitem, des del punt de vista nostre, que hem estat parlant d'això en el Pacte Nacional per la Indústria, és que hi hagi un projecte clar de país i una inversió pública clara per fer aquesta substitució. De l'altra manera, veiem molt perillós què és el que es farà amb aquests diners i on pot acabar tot. Sí, la veritat és que estic d'acord amb tu i jo la veritat és que espero que podem participar en aquesta comissió i en l'executiva que decideix sobre els projectes de futur per aquestes zones i sobre l'empleament d'estos 24 milions d'euros puguem influir per assolir projectes d'envergadura, sobretot dintre de l'àmbit energètic, perquè la veritat és que totes les tres plantes que hem de tancar aquí a Catalunya tenen una infraestructura associada a nivell energètic que podríem fer-la servir. O sigui, des d'Ascó estem evacuant 2 gigawatts a l'hora 24 hores al dia. Tot el parc de distribució, totes les línies elèctriques estan a Ascó. A Vandellós està succeint el mateix, 1 gigawatt. També tenim tota la infraestructura per distribuir. El lògic seria posar un substitut energètic allí. Quin? Doncs no ho sé, però hi ha diverses alternatives. Jo penso que a Europa se'ns està indicant que apostem per l'hidrogen verd. Penso que l'hidrogen verd és un projecte de futur, és un tipus de projecte que necessita molt de desenvolupament industrial i que ens podria col·locar a nivell mundial un altre cop a Europa dintre del mapa energètic, perquè serem els primers que ho farem. Si ho fem, serem els primers que ho farem. Llavors,
penso que aquesta seria una bona orientació dels calés emprats en aquest projecte de transició. Ja veurem si ho aconseguim. Jo penso que la Generalitat està alineada, encara que no tingui un projecte general de país, que és una cosa que es troba a faltar dintre d'aquestes reunions, perquè si hi hagués un projecte de país ja sabríem més o menys on abocar aquests calés. Ja seria més fàcil, diguem, compensar els arguments localistes dels diferents alcaldes. Ho intentarem, espero que ho aconseguim. Sí, yo abundar un poco en lo que decía Salva, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos aquí es que Comisiones Obreras y los trabajadores y las trabajadoras de los polígonos nucleares tenemos claro cuál es la transición justa y a dónde queremos ir. Está claro también cuál es el futuro de las nucleares, porque el propio PINEC ya lo deja bien claro. Lo que es lamentable es que no haya claro cuál es el modelo alternativo energético en este país y que, a pesar de que lo hemos estado discutiendo ahora estos últimos meses, pues lamentablemente el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha renunciado a establecer ese modelo. Y además con una afectación que no solo afecta a los 3 reactores nucleares que tenemos en Tarragona, sino que también tenemos, por ejemplo, el polígono petroquímico, la petroquímica, que también está inmersa en ese escenario, donde tenemos en una misma zona, en una misma provincia, tenemos 3 reactores nucleares, tenemos un polígono petroquímico, estamos hablando de que en total podemos hablar de 6.000–7.000 trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están allí y que con un futuro muy incierto. Por lo tanto, esa transición que la tenemos clara y que queremos protagonizarla y materializarla, pues está en cuestión porque falta un proyecto político claro de modelo energético que la pueda acompañar y que la pueda orientar, ¿no? Saber a dónde queremos ir, ¿no? Que es lo importante. Y luego también en otra cuestión que planteaba yo, que yo creo que también hay que poner en valor aquí, sobre todo en el polígono nuclear y por la sección sindical de Comisiones Obreras de ANAF, es el trabajo intenso que se ha hecho en los últimos años, décadas, de llevar una coordinación real sindical en el marco del polígono. Cuando digo real y sindical es de todas las empresas, no solo de la principal, hasta el punto que hace 4 años conseguimos, después de un proceso de movilizaciones, porque empezaban ya a amortizar puestos de trabajo en las contratas, probablemente previendo un escenario futuro, conseguimos, después de un proceso de movilización, una mesa de concertación para hablar de cualquier cuestión laboral, donde está la sección sindical de las empresas principales, están las secciones sindicales de las empresas contratistas, de la mano de las federaciones, de los sindicatos, y está la empresa principal también, es decir, un espacio que no lo hemos conseguido en ningún otro polígono. Por lo tanto, también, eso yo creo que hay que ponerlo en valor como un signo claro de madurez también sindical y de que nos capacita para poder protagonizar y para poder tener capacidad de incidir en ese proceso de transición. Bueno, pues gracias. Gracias por el reconocimiento. Yo la verdad es que solo soy coprotagonista. Algunos compañeros de mi sección que creo que muchos conocéis han sido realmente los que han pilotado este proyecto, invitados directamente por la dirección del sindicato. Es una cosa que hace unos años nos propusisteis. Nosotros, sobre todo, pues la dirección de la sección sindical tomó la palabra y bueno, y la verdad es que se han conseguido algunas cosas que seguramente podrían funcionar mejor y seguramente podrían, no sé, incidir más en el futuro de las empresas contratistas, pero por lo menos tenemos los mecanismos habilitados para poder hablar, ¿no? Porque al final es que las empresas contratistas de alguna forma están trabajando para la propiedad, ¿no? Entonces parece un poco extraño que la propiedad pueda tomar decisiones sobre ellas sin que ellos puedan tener ni siquiera una interlocución para hablar o para negociar o para matizar cómo va a funcionar ese cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, teniendo esta mesa yo creo que tenemos por lo menos una vía de diálogo abierta. Ya veremos en el futuro cuando se vayan complicando las cosas y nos vayamos acercando más hacia el cierre si realmente es una herramienta útil y que realmente se le puede sacar partido o no, pero por lo menos ahora está establecida. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, ¿se escucha? Sí. Teníamos 80 minutos para esta mesa y hemos cumplido perfectamente. Quiero daros las gracias porque bueno, tú te has pasado un poco, pero… Yo he venido a compensar, ya te lo dije que sería breve y me he pasado 7 minutos de lo que quería explicar. Y bueno, nada, muchas gracias, ha estado muy interesante, creo que hemos aprendido muchísimo y que tendríamos que vernos más y compartir mucho más porque lo que estáis haciendo también tenemos que compartirlo en otros espacios a donde vamos, ¿no? Los demás.
nada, muchas gracias. Supongo que ahora sí el cierre y nada, hasta el próximo año.